Pensamiento y discurso desorganizado. Características de los trastornos psicóticos. El DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, define las características de los trastornos psicóticos en los siguientes dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento y discurso desorganizado, comportamiento motor anómalo, síntomas negativos. Pensamiento y discurso desorganizado. El pensamiento desorganizado, trastorno formal del pensamiento, habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo. El sujeto puede cambiar de un tema a otro, descarrilamiento o asociaciones laxas. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estarlo en absoluto. Tangencialidad. A veces, una persona deja de hablar en medio de un pensamiento. También puede que invente palabras, neologismo, sin sentido. El discurso puede llegar a ser incoherente. En algunas ocasiones, el discurso puede estar tan desorganizado que es prácticamente incomprensible y se asemeja a una afasia sensorial en su desorganización lingüística, incoherencia o ensalada de palabras. La afasia sensorial es un trastorno del lenguaje que consiste en la incapacidad para comprender y repetir el lenguaje hablado, producto de una lesión en un área del lóbulo temporal del cerebro. Existen 3 trastornos del pensamiento: trastornos formales del pensamiento, trastornos en la lógica del pensamiento, trastornos del contenido del pensamiento. Trastornos formales del pensamiento son alteraciones en el proceso y desarrollo del pensamiento. Bloqueos. Interrupción abrupta del pensamiento. La persona puede o no retomar el hilo del mismo. Bradipsiquia. Lenificación del pensamiento. El pensamiento fluye con torpeza y lentitud. Tarda en responder. Lenguaje lacónico. Habla poco. Taquipsiquia. Aceleración del pensamiento y del habla. Cambia caóticamente de un tema a otro. Desvinculación de ideas. El individuo no relaciona las ideas coherentemente, dejando al oyente a la libre interpretación de lo que está diciendo. Hipervinculación de ideas. Incremento de la habilidad de vincular ideas o pensamientos. A menudo asocia cosas que no tienen nada que ver. Verborrea. El individuo habla por horas, intentando expresar sus ideas, y lo que dice suele carecer de significado. Disgregación. Pierde el hilo de la conversación. Utiliza locuciones cortas y gramaticalmente correctas, pero sin sentido. Pensamiento prolijo. Puede expresarse con facilidad, pero redundante en ciertos detalles. Tiende a exagerar la forma en que dice las cosas. Aliteración. La persona repite una o muchas palabras en una sola frase de manera innecesaria. Estrechez. El pensamiento solo toma en cuenta una idea o algunas que están asociadas. No da importancia a conceptos alternativos. Circunstancialidad.
La persona tiene la tendencia a hacer hincapié en los detalles, sin conseguir expresar de forma clara la idea principal. Perseveración es la repetición insistente de frases relacionadas con el mismo tema. Queda anclado en una idea. Ecolalia, repetición constante de las mismas palabras con la persona que está dialogando. Trastornos en la lógica del pensamiento. Pensamiento ilógico. Se basa en la ignorancia, emociones, etc. Pensamiento alógico. Forma extraña de relacionar ideas. Las ideas pueden ser sobrevaloradas, da importancia a factores externos, sin sujetar a crítica o duda. Obsesivas. Los pensamientos son persistentes. Algunas características de las ideas obsesivas. Son intrusivas. El individuo percibe un pensamiento intruso, egodistónico, que le molesta y lo obligará a realizar acciones que no desea hacer. Fatalidad. El individuo tiene la sensación de tener mala suerte o cree en ciertas supersticiones que lo conllevan a sentirse ansioso o preocupado por su destino, recurriendo a los rituales más absurdos para librarse del posible infortunio. Trastornos del contenido del pensamiento. Contenido delusivo. Es un juicio de realidad falseado. Características. La persona se aferra a su idea. No acepta conclusiones irrefutables. El contenido no es real, aunque puede mantener cierta apariencia lógica. Ideas políticas, culturales y o religiosas pueden llegar a ser delirios.